Esto es una máquina de corte y grabado láser. Esto no. En este video vamos a aprender las diferencias entre una máquina de corte y grabado láser de CO2, que son estas, y la diferencia que tiene con una máquina de corte y grabado láser de diodo, que es esta que está acá. Quédense y aprenderemos. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, como siempre. Yo soy Diego de Láser Arte Colombia y en este video les voy a explicar la diferencia entre las máquinas CO2 y las máquinas de corte y grabado por diodo y por qué lo digo de cierta forma tan extrema, diciendo que la CO2 es una máquina de corte y grabado láser real y la diodo es una máquina de juguete o de mentiras. ¿Listo? Vamos a ver sus diferencias en este video para que ustedes aprendan mucho más y no compren algo que a futuro no les va a servir y compren algo que realmente les sume y no les reste, ¿vale? Vamos a iniciar. Ok, para comparar una máquina de corte y grabado láser CO2 con una máquina de corte y grabado de diodo, vamos a marcar ciertas diferencias y por qué lo digo de forma tan afirmativa que las máquinas de diodo no son tan recomendables para ti que vas a iniciar un proyecto o un negocio y por qué recomiendo más las máquinas CO2 de corte y grabado láser. En este video te voy a explicar cuáles son las ventajas y las desventajas de tener una máquina o diodo o una máquina de CO2. ¿Sí? Son varios puntos. El primero es, las máquinas de diodo son más livianas, más versátiles y mucho más económicas. ¿Listo? Esto tiene un punto a favor, la economía del producto en comparación con la máquina más económica de láser de CO2 se nota. ¿Listo? Puede ser de un 40 o un 30% mayor el costo de una máquina de CO2 a una máquina de diodo, ¿sí? Pero ahora hablemos de las cosas malas que tienen las máquinas de diodo. Las máquinas de diodo, por su versatilidad y su peso liviano, es complicado a la hora de cortar y grabar en una superficie. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, roce o movimiento de nuestra mesa de trabajo va a hacer que nuestro trabajo se nos dañe porque la máquina de diodo son muy livianas y fácilmente con cualquier golpecito se puede correr y se puede dañar lo que estamos haciendo. Esto nos lleva a otro problema, que las máquinas de diodo son muy lentas. Un trabajo que se puede demorar en una máquina de CO2 3, 4 minutos, en una máquina de diodo se puede demorar entre 20 a 25 minutos en corte y grabado. ¿Listo? Entonces, si llevamos un grabado de 15 minutos y de repente chocamos la mesa sin querer o un gato se nos sube a la mesa, si tienen mascotas o un perrito no mueve la mesa, fácilmente se nos puede dañar el trabajo. Entonces, si tienes una máquina de diodo y ya la compraste, te recomiendo que tengas una mesa estable donde vayas a trabajar y que no se mueva con facilidad, que tú la golpees y no se mueva con facilidad. Eso es muy importante. El sitio de trabajo donde vas a tener la máquina de diodo. Una láser, no, normalmente las máquinas láser son más, a pesar de que son pequeñas, porque puedes encontrar una medida, la más pequeña de 30 por 20 del área de trabajo, pero es robusta, es más pesadita y es más rígida al momento de poner una mesa. También se puede poner una mesa estable. Es la recomendación que no se balancee con facilidad, pero esta te va a dar más seguridad en el momento de que esté trabajando la máquina y tú de pronto puedas muevas la mesa por algún error, sí, sin culpa. Otra diferencia es que las máquinas de diodo no traen extractor de humos. Las máquinas de CO2 sí traen un extractor de humo, como este que está acá. Es un pequeño extractor que chupa los humos internos de la máquina y como es cerrada, es un cubículo, lo que hace es llevarse el humo y no dejarlo ahí dentro o dentro de la habitación donde tenga la máquina de corte y grabado láser. ¿Listo? La de diodo no lo tiene. La de diodo pues bota el humo y se va esparciendo a través del espacio en cualquier habitación. Y pues si ustedes quieren le pueden comprar un extractor de humos, pero es un costo adicional. ¿Listo? Hay una forma como esta que ustedes pueden hacer una caja de extractor de humos, que esto obviamente ocasiona un costo adicional porque esto se hace con triplex o con MDF, tienes que hacer el trabajo, comprar el extractor y pues es una forma de que no se queden los humos dentro de la habitación donde estás trabajando, sino que se extraigan. Pero si esto ya lo trae la CO2, ¿para qué se lo va a hacer a una máquina de diodo? ¿Listo? Otra, y esta es uno de los puntos más importantes, es si ustedes han visto cortar una máquina
de diodo, como en este caso, la máquina emite una luz azul que es súper perjudicial para los ojos. O sea, todos los brillos extremos en realidad son perjudiciales para los ojos, pero el brillo que emite la máquina de diodo, como pueden ver en este caso, en esta imagen, es muy reluciente y es más peligroso para los ojos. O sea, fácilmente puedes perder la vista si te quedas mirando profundamente. Esta es la diferencia con el láser CO2, que el láser CO2, mientras esté bien enfocado, mientras esté cortando, no emite tanta luz. Obviamente también se recomienda no mirarlo fijamente, porque ¿para qué? Te vas a lastimar los ojos. Si tú miras el sol, también te vas a lastimar los ojos. Entonces tienes que evitar mirar el brillo constante de las máquinas, en este caso de los dos, la CO2 y la diodo. Pero el diodo emite en todo momento un brillo constante. Entonces eso hace que sea más perjudicial para la visión. Otro punto importante es que la máquina de diodo no graba sobre transparentes. Eso quiere decir que acrílico transparente no lo graba. Vidrio no lo graba. Cualquier producto transparente no lo va a grabar. Hay técnicas y tips que obviamente nos ayudan a utilizar estas máquinas de diodo con materiales transparentes como el cristal, como pueden ver acá. Aplican una capa de pintura acrílica o cualquier pintura que luego sea fácil de disolver y borrar, y ahí sí nos va a tomar el grabado. ¿Listo? En el caso de la CO2, no lo necesitamos. Simplemente ponemos el vidrio y ella graba sin importar si es translúcido o no. Esto es obviamente mucho más trabajo. Aparte, teniendo en cuenta el tiempo, un grabado se va a demorar en una máquina de diodo entre 20 minutos, mientras que en una de CO2 se puede demorar entre 8 a 10 minutos. Entonces, en el grabado la diferencia es menor, pero en el corte los tiempos aumentan muchísimo. Mientras una máquina va a cortar de diodo en 25 minutos, una de CO2 se lo corta en 3-4 minutos. ¿Listo? Eso es muy importante, más que todo el tiempo, porque muchas personas dicen, ok, pero es que la máquina es más barata y quiero empezar con algo más barato. Sí, pero tu tiempo también vale. O sea, si te vas a demorar haciendo un producto 20 minutos en otra máquina 5 minutos, pues tienes que mirar qué te hace más peso en la vida, si el tiempo que se va a demorar o lo que cuesta la máquina. Y como te digo, tú puedes empezar con una máquina de estas, que es la 30x20, que oscila en el mercado entre $700. La puedes averiguar. Próximamente haré un video explicando cómo comprar una máquina y qué tener en cuenta para eso. Entonces, los invito a que se suscriban y estén pendientes del próximo video, que les voy a enseñar cómo comprar una máquina para ti que estás empezando corte y grabado láser, que no te metan basura, que no compres nada que no te sirva, algo que sea de calidad. ¿Sí? Obviamente, dependiendo obviamente del precio, y porque algunas máquinas, siendo igual la misma medida, la misma potencia, son unas más caras que la otra. Entonces todo eso lo voy a explicar en el próximo video. Siguiendo con el tema, no graba transparentes, ¿ok? Hay que tener en cuenta una cosa, en el corte las máquinas de diodo normalmente queman más los bordes, quedan más negros. ¿Por qué? Porque es mucho más lento. Entonces va como creando ese hollín de las maderas, va a derretir más el acrílico, entonces los cortes no son ideales en las máquinas de diodo porque son muy lentos y nos va a quemar el material y nos va a quedar ese negrillo, como pueden ver acá, horrible y se ensucia uno, entonces no es recomendable. El corte en la máquina de CO2 es un poco más limpio, ¿sí? Si te está quemando la máquina de CO2 en negro también y te está manchando la piel, te voy a explicar por qué. También haré un próximo video explicando lo que tienes que mejorar y en realidad eso pasa porque no tienes bien configurada la máquina. ¿Listo? Pero si la tienes bien configurada en velocidad y potencia, la máquina te debería grabar que te quede bronceado, no quemado. ¿Listo? Otra diferencia muy importante es que las máquinas de corte y grabado láser diodo no tienen base panal de abejas. Y las de CO2, la mayoría traen esta parrilla panal de abejas que nos ayuda a que, uno, a que los materiales que sudan como el acrílico no se peguen en la base del piso, sino que goteen y no queden pegados en el material y no me lo manchen. ¿Sí? Lo mismo pasa con algunas maderas que tú estás cortando y como que sudan, y la parrilla de panal de abejas en el CO2 ayuda a que los fluidos como que caigan y no queden pegados y manchen el material. En la máquina de diodo hay que hacer esto. Hay que conseguir una base porque ellas graban directamente sobre la base donde tú las pongas, en el piso, en una mesa de madera, una mesa de metal, ahí lo va a hacer. Tú pones la pieza y te la va a grabar o te la va a cortar ahí. Entonces, hay tips también, como por ejemplo este
esta base que se puede hacer elevada y cada vez que corten, como pueden ver aquí en la imagen, va a quedar elevada y te va a ayudar a pues que los jugos de algunos materiales no queden pegados o no se ahume, todo eso. ¿Listo? Esas son las diferencias más importantes entre una máquina de diodo y una máquina de corte y grabado láser por CO2. Entonces, pueden mirar más videos, llenarse de información y se dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es verdad. Hay muchas personas, y yo tengo conocidos y clientes que tienen máquinas de diodo y también tienen máquinas de CO2. Una de las cosas buenas de las máquinas de diodo, que a pesar de que se demora mucho el grabado a veces es mucho más limpio, es mucho más nítido, ¿sí? Pero como les digo, una máquina de CO2 bien, de buena calidad, lo puede hacer perfectamente también. También tienen que aprenderla a manejar porque la máquina de CO2 tiene diferentes resoluciones en las que nos permite grabar un grabado perfecto de cosas pequeñas y otras que no, ¿sí? Aparte, otra gran diferencia entre una máquina de diodo y una CO2 es el programa que manejan. Tú vas a encontrar mucha información de programas como Corel Láser y RedWorks, que son los programas que yo recomiendo. Cuando tú compres una máquina que tenga Corel Láser, que imprime directamente desde Corel Draw, y es súper fácil y súper sencillo, y aparte vas a encontrar toda la información en mi canal y en otros canales que se dedican a enseñar esto. Y el RedWorks también. El RedWorks se utiliza para máquinas un poco más grandes, pero también es muy fácil de aprender. ¿Listo? Y van a encontrar mucha información. En cambio, los otros funcionan con otros programas de GRB, no se metan en eso porque son programas que ustedes son más difíciles, funcionan con código y van a encontrar menos información respecto al manejo de eso. ¿Listo? Entonces, eso como recomendación también, el programa que trabaje en la máquina, que sea como que el más popular, el más conocido, el que más puedan conseguir información, porque ustedes van a empezar de cero. Ustedes compran una máquina de esas en China directamente, que se hace normalmente por eBay, por Amazon o por AliExpress, directamente desde China, te va a llegar y te estoy seguro de que no te van a explicar cómo funciona. Tienes que aprender tú empíricamente cómo funciona, buscar información y pues si no sabes, suscríbete al canal, aquí vas a encontrar toda la información. Pero eso te va a tocar hacer, empezar a estudiar, a mirar, a aprender, prueba y error, porque normalmente las personas que venden las máquinas no se hacen muy responsables, más que todas las personas en China. Es como que te venden la máquina y como que te dan un catálogo y te dicen, pues aprende tú y ya es muy sencillo. Y realmente es muy sencillo, pero hay muchas personas que tienen un proceso de aprendizaje más lento que otras y hay que desmenuzar las cosas con más facilidad y te necesitan un soporte adicional para poder entender bien las cosas. Pero bueno, eso lo voy a explicar en un próximo video también, para cuando tengan en cuenta que vayan a comprar una máquina de corte y grabado láser. Aquí ya presentamos las grandes diferencias entre una máquina de diodo y una máquina de CO2, y en mi concepto, las máquinas de CO2 son muchísimo mejor. Máquinas de CO2 pueden encontrar de diferentes tamaños, como te digo, una pequeña de 30 por 20, otra de 40 por 40, 60 por 40 y ahí hacia arriba. Entonces, si tu presupuesto es pequeño, te recomiendo que empieces con una máquina de 30 por 20 de 40 o 50 watts, que te va a permitir cortar entre 3 o 4 milímetros de grosor en MDF, ¿sí? Y acrílico. Una diodo posiblemente te vaya a cortar, pero te lo va a cortar en más pasadas. Esto es otra diferencia. Una máquina de diodo jamás te va a cortar en una sola pasada 3 milímetros de MDF ni de acrílico. Va a ser 2 pasadas o hasta 3 pasadas y lentamente. Entonces, por eso es que se demora tanto un corte en una máquina de diodo, y un corte en CO2 lo hace muy rápido porque 3 milímetros lo corta una máquina de 40 watts o 50 watts en una sola pasada. Entonces hay que tener en cuenta eso. También los bordes que decía anteriormente quedan más quemados porque la máquina, si pasa 2 veces, va a quemar. Si tú pasas una máquina de corte y grabado láser de CO2 2 veces, pues obviamente te va a quedar un poco más calcinado los orillos. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Listo? Más diferencias entre una máquina de diodo y una máquina de CO2 es el sistema de aire. Las máquinas de diodo no tienen sistema de aire con este tipo de bombita, que sí lo trae la máquina de CO2. ¿Listo? Esto nos ayuda, obviamente, a limpiar el área de trabajo. Normalmente la de diodo se llena como de polvillo, eso hace que la máquina no nos corte bien. ¿Listo? Es muy importante tener un sistema de extracción de humos, como ya lo había mencionado anteriormente, y un sistema de aire que nos va a permitir a que vaya limpiando la pieza por donde va cortando y que la máquina corte mucho mejor. Esto no lo trae la de diodo. La de CO2 sí lo trae. Otra diferencia muy importante, y esta es muy importante, es la cuestión de los repuestos de cada máquina. La máquina de diodo tiene un sistema de cabezal
que básicamente es el precio de la máquina, que es lo más costoso, y dependiendo de la calidad de las máquinas de diodo, porque obviamente hay diferentes calidades de máquina, unas precio más alto de 2 millones, 3 millones y otras, hablando de pesos colombianos, y otras de 600, 700 mil pesos colombianos, que serían entre unas de $150 y unas de 500 o $600. ¿Listo? Entonces, obviamente la diferencia se nota, más que todo en la tecnología del cabezal. Entonces, si ese cabezal de diodo se daña, prácticamente tú tienes que comprar otra máquina nueva, porque la estructura en aluminio, pues digamos que es lo más barato y no vale tanto. ¿Listo? Una ventaja que tiene la Divo es que tú puedes comprar una máquina de 40x40, por ejemplo, con un cabezal pequeño, no sé, de 10 watts, 20 watts, y tú, si quieres a futuro, puedes cambiar la estructura por una estructura más grande y adaptarle el mismo cabezal. ¿Sí? Obviamente eso lo tienes que hacer tú, tienes que saber más o menos comprar todo, comprar los motores ya los tienes, pero tienes que comprar nuevas correas y las nuevas estructuras metálicas donde se desliza el cabezal. Entonces esto es una ventaja. Las máquinas de CO2 pues obviamente se podría hacer, pero como vienen totalmente cerradas, pues no es tan factible. Esa es una de las ventajas que tiene la máquina de Dios frente a una S2. Pero es una ventaja pues que no vale la pena porque prácticamente hay que comprar todos los materiales, volver a construir y es mejor comprarse una máquina nueva. Otra máquina, dejarla pequeña y comprarse una máquina más grande. Esas son las diferencias. Aparte que los repuestos de las máquinas de CO2 son más económicos. O sea, una máquina de CO2, los consumibles son el tubo, que es el que bota el rayo, el tubo de CO2, los lentes y los espejos. Y si eso se cuida muy bien, un tubo y unos lentes y unos espejos te pueden durar mucho tiempo, muchísimo tiempo. También depende de la forma en que tú trabajes la máquina, eh, de las configuraciones que tú uses, cuidando que el tubo no pase esos límites de tiempo de corte para que no se desgaste. Yo tengo una máquina de corte y grabado de 100 watts y llevo 4 años sin cambiar el tubo. Digamos que no la uso de pronto con tanta regularidad, pero yo tengo clientes que usan la máquina muy poco al año y cada año les toca cambiar tubo. Entonces hay que tener en cuenta ciertos factores para que no estén cambiando tubo. Pero lo que te digo, y es muy importante en esta parte, es que como la máquina de CO se pueden cambiar los repuestos, tú puedes cambiar el tubo, espejos y lente a la máquina y la máquina va a quedar totalmente nueva, como de paquete. Va a empezar a cortar igual cuando estaba nueva porque le cambias el tubo, los espejos reflejan bien y el lente obviamente ya no está manchado y está perfectamente bien. Si tú cuidas los lentes, los espejos constantemente limpiándolos, te pueden durar 4 o 5 años o hasta más. Si es que en cada caso se daña el aire, se quiebra el lente y se puede dañar. Pero son cosas que pueden pasar. Pero si tú estás pendiente de todo eso, la máquina te va a dar muchísimo. Entonces estos repuestos no los tienes que comprar constantemente. ¿Listo? Una máquina de diodo, tienes que comprar el cabezal de diodo y prácticamente es toda la máquina, que si la máquina vale $600, el cabezal vale 450 o $480. Entonces el consumo económico de un diodo, y en diodo se desgasta, hay que comprar otro nuevo. ¿Listo? Y aparte son carísimos, como te digo. Entonces, la diferencia entre un repuesto de una máquina y otro se nota también en el mercado de segunda. Tú vas a vender una máquina de diodo y no te la compran de segunda, no te la compran. Una máquina de CO2 tú la puedes vender fácilmente comprándole un tubo nuevo, y ya con un tubo nuevo el cliente que compra la máquina dice, bueno, si el corazón de la máquina, que es el tubo CO2, está nuevo, pues el resto está en buen estado. Se mira a simple vista cómo están las fasas metálicas, que no estén oxidadas, que estén bien, pero el corazón, mientras esté bien, que es el tubo de CO2, la máquina prácticamente está como nueva, porque tú le cambias lo más importante, que es el tubo. ¿Listo? Y en relación al precio del tubo a una máquina, tan, no es tan parecido al de diodo, que es prácticamente toda la máquina, sino que una máquina de 3 millones de pesos con un tubo de 40 watts vale unos 4.500.000 nueva, y el tubo está oscilando entre 900 a 1 millón de pesos. Entonces es mucho más sencillo cambiarle el tubo que cambiar un cabezal de un diodo completo, que es como el 80% del costo de la máquina. ¿Listo? Y lo que decía, el mercado de segunda se puede vender mucho más fácil porque estas máquinas se pueden cambiar los repuestos, hacer un mantenimiento preventivo y la máquina queda como nueva, corriendo como nueva, y lo puedes vender. En cambio, una máquina de diodo es muy complicado venderla de segunda mano o le vas a perder muchísimo dinero.
¿sí? Realmente en las dos, cuando se compra una máquina nueva y se va a vender de segunda, pues se pierde, ¿sí? Pero en la diodo, pues vas a perder un 90%. Y en la S2 puedes perder, no sé, un 40%. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Eh, si ustedes se encuentran más diferencias, ustedes que son usuarios de diodo o de CO2, me las pueden escribir en comentarios, yo las voy a leer y las voy a compartir también. Si tienen alguna defensa para las máquinas de diodo, ustedes que las han usado, pero que las hayan usado, no que, es que me han dicho, no, que las hayan usado, me comentan abajo y me dicen, mira, yo considero que las de diodo son mejores por esto y esto, que las de CO2 por esto y esto, ¿sí? Con argumentos, sin pelear. A ver si cambia mi manera de pensar. Pero para mí es mucho mejor una máquina de CO2 que no van a perder su dinero, aparte va a cortar mucho mejor, el precio realmente es un poco más costosa, puede valer el doble que una máquina de diodo, pero eso se ve reflejado en el tiempo de trabajo. Si a ti te empieza a salir mucho trabajo en una máquina de diodo, va a ser mucho más lenta y vas a tener que trabajar mucho más tiempo con ella y dedicarle más tiempo y estar pendiente que una máquina de C2, que si te hace un trabajo en 3 minutos, la otra en 20 minutos, pues tú tienes que empezar ya a pensar cómo va a seguir tu negocio, si no vas a ser capaz de responder a los clientes porque la máquina es muy lenta, o si vas a ser capaz de responder a los clientes con una máquina, pues obviamente mucho más rápida. ¿Listo? Eso, entonces los invito a que compartan sus experiencias en comentarios. Ahí abajo la pueden dejar. Les pido por favor que compartan este video para las personas que quieren empezar un proyecto de corte y grado láser, que se apoyen mucho en información, no solamente en mi canal, sino en otros canales. Pueden informarse y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad, es verídico. Por mi experiencia, llevo en esto más de 14 años y sé que les puedo enseñar un poquito y espero que estén sacándole todo el provecho a mi canal en YouTube, porque esto lo hago para que ustedes aprendan y que la comunidad de corte y grado láser crezca. Realmente a futuro yo estoy seguro que una máquina de corte y grado láser va a estar en cada vivienda como una impresora estuvo en su tiempo. Porque es súper fácil, puede hacer cosas para Navidad, para manualidades. Es indispensable tener una máquina de corte y grado ahorita si a ti te gusta el diseño, si te gusta innovar, si te gusta crear, si eres detallista, si te gusta hacer cositas personalizadas para tus amigos, para tu pareja, para tu familia, es indispensable una máquina de corte y grado láser. Y para iniciar, todas las personas que están estudiando diseño, una máquina de corte y grado láser y conocer estas herramientas es fundamental. ¿Listo? Y pueden empezar con una máquina pequeña, pero una máquina buena, recomendada, la CO2, que trabaja con Corel Láser o RDUs. ¿Listo? No alargo más el video, espero les haya gustado, espero hayan aprendido y espero que me sigan viendo en próximos videos, ¿vale? Un abrazo para todos, como siempre, yo soy Diego de Láser de Colombia y nos vemos en un próximo video aprendiendo más de corte y grabado de láser. Chao, chao.